Venga, pues hoy vamos a empezar el tema 4, la introducción al enlace químico. Lo primero es definir el enlace químico. ¿Qué es? Pues es la unión que aparece entre átomos para formar moléculas o redes cristalinas. Así que vamos a ello. Bien, ¿qué es una molécula? La molécula se define como la partícula neutra más pequeña de una sustancia dada que posee sus propiedades químicas y es capaz de existir independientemente. Vamos a escribirlo. Vale, ¿qué significa independientemente? Pues claro, tú tienes, por ejemplo, que H2, que es una molécula, puede estar divagando por el aire, pero sin embargo Na, el ion Na+, no, va a tener que juntarse inmediatamente, va a querer juntarse, o los iones, los electrones siempre van a querer estar en equilibrio, que ya veremos más adelante, pero el caso es eso, que la molécula pues es, digamos, la definición perfecta de una partícula estable, vamos a decir. Bien, dicho esto, vale, respecto a las redes cristalinas, no es más ni menos que en condiciones ordinarias, pues son sólidos que presentan un elevado punto de fusión, ¿vale? Pueden ser sólidos de tipo metálico, de tipo atómico o de tipo iónico. Por lo tanto, venga, vamos a escribirlo. Vamos a definir redes cristalinas como sólidos con un elevado punto de fusión. Y estos sólidos pueden ser atómicos, como es por ejemplo el diamante o el cuarzo, etcétera. Pueden ser metálicos, como puede ser el sodio, el hierro, etcétera. Y puede ser iónico. Vale, me veo obligado a intervenir porque la lié muy parda. Básicamente, no sé por qué, invertí el cloruro sódico, o sea, puse ClNa cuando es NaCl y luego me quedé un poco en blanco con el óxido de calcio. No sé en qué estaba pensando, pero en fin, los compuestos iónicos pues tienes la sal, por ejemplo, o lo dicho, el óxido de calcio. Bien, te dejo seguir viendo el vídeo. Entonces, ya hemos definido lo que es el enlace químico y nos surgen tres preguntas. La primera, ¿por qué se forma un enlace? La segunda, ¿por qué los diferentes elementos presentan distinto número de enlace? Presentan distinto número de enlace. Y la última, más que pregunta, es directamente cuáles son los aspectos energéticos y geométricos de los enlaces químicos, claro. Bien. Siento estar copiando mucho, pero este tema es muy teórico, o sea que también es importante. Así que bueno, a ver. La teoría más sencilla para responder a la primera pregunta es que el enlace químico se basa en una tendencia de adquirir una configuración de capa de valencia de los gases nobles, es decir, que tienden a buscar una estabilidad que presentan estos gases nobles. ¿Cómo lo hacen? Pues Kossel, en 1916, nos habló de la regla del octeto. ¿En qué consiste esta regla? Bueno, pues esta regla nos dice: los átomos al unirse tienden a adquirir las configuraciones de capa de valencia
de los gases nobles mediante transferencia de electrones. Esto supone que va a haber dos tipos de compartición. Vamos a tener mediante pérdida de electrones y mediante adquisición de electrones, ¿vale? Mediante la pérdida. A ver, ¿esto qué es? Pues son elementos cuyos átomos presentan carácter metálico y bajos valores de energía de ionización, ¿vale? Como son, por ejemplo, los alcalinos y los alcalinotérreos. Entonces, estos son elementos que presentan carácter metálico y bajos niveles de energía de ionización, como son los alcalinos y alcalinotérreos. Y tienden a formar cationes. Bien, pues por adquisición, te lo pongo aquí, va a ser justo lo contrario, es decir, son elementos cuyos átomos presentan carácter no metálico y elevados valores de afinidad electrónica, por lo tanto, no metálicos y altos niveles de energía, de ionización, claro. De ionización. Bien, pues si antes teníamos cationes, ahora tenemos aniones. ¿Vale? Y esto pues es la familia del oxígeno y de los halógenos. Así que para oxígenos y halógenos. Vale, perfecto. Unos años más tarde apareció el señor Lewis en 1923 y propuso que dos átomos también podían cumplir con la regla del octeto por compartición de pares de electrones. Es decir, que la regla del octeto nos dice un átomo, un elemento va a compartir un electrón con otro elemento. Y Lewis vino y dijo, ¿y por qué no ambos átomos que compartan un electrón ellos mismos? O sea, ¿por qué no pueden ser generosos esos dos elementos con ellos mismos? Pues eso es lo que dijo Lewis y así es como nace el enlace covalente. Que decir que el enlace anterior era el enlace iónico, puesto que es un enlace que se produce entre iones, ¿vale? Bien. Vale, ahora ya sabes cómo se pueden formar los enlaces, distintos tipos de enlaces metálicos, iónicos, covalentes, pero todavía no sabes la esencia del enlace químico. Y es que la teoría del enlace químico nace con la mecánica cuántica, porque anteriormente el modelo más, digamos, más próximo a la mecánica cuántica era el modelo de Bohr, del átomo de Bohr. Era muy rudimentario y no explicaba en sí lo que la formación de un enlace covalente, por ejemplo. Entonces, para comprender el enlace químico, es imprescindible explicar el por qué surge una atracción neta entre los núcleos. Uno de los principios que hay que aplicar a las moléculas es la de la atracción coulombica. Es lo primero que se nos viene, porque claro, en un átomo, si tú tienes un átomo aquí, tienes sus protones, tienes electrones, ¿vale? Los electrones te lo hago así en negro.
Claro, los electrones puedes decir que se ven atraídos por los protones. Es lo normal, puesto que protón carga positiva, electrón carga negativa. Pero también se ven repelidos por los electrones que tienen al lado. Por lo tanto, hay una fuerza de atracción y repulsión. Pero es que dentro del átomo, o sea, dentro del átomo, los protones también se repelen porque son pequeñas, son mismas cargas que se juntan, por lo tanto va a haber una repulsión. Y de aquí surge entonces en la mecánica cuántica un hamiltoniano, que por ahora estamos nada más que con teoría, pero que no se nos olvide que estamos con también funciones de onda y hamiltoniano. Por lo tanto, el hamiltoniano que surge es el siguiente. Vamos a tener que depende de Ri y R alfa, donde Ri son los electrones y R alfa es, bueno, la distancia entre electrones y R alfa distancia entre núcleos. Bien, pues esto va a ser la energía cinética, o sea, operador energético, operador de energía cinética del electrón más operador de la energía cinética en el núcleo más el potencial, operador potencial debido a la atracción entre el núcleo y electrón, R alfa I, más potencial de repulsión electrón-electrón, RIJ, más potencial repulsión de núcleo-núcleo, R alfa beta. Claro, si tú esto lo pones para cumplir la ecuación de Rödinger, acuérdate que era el operador hamiltoniano, por una función de onda, nos daba el valor propio de energía por la propia función de onda. Pero esta función de onda es imposible, o sea, es muy difícil de resolver analíticamente, por lo tanto se hacen aproximaciones numéricas. En concreto, se va a hacer una aproximación por el método de variaciones y de aquí llega la famosa aproximación de Born-Oppenheimer. Vamos a ver qué nos dice esta aproximación. A ver. Bien, pues la aproximación de Born-Oppenheimer nos dice que el núcleo de un átomo, este va a ser el núcleo, alfa, su masa es mucho mayor que la masa del electrón. ¿Eso significa? Significa que la velocidad del núcleo respecto a los electrones es mucho más baja. Es decir, que desde el punto de vista del átomo, el núcleo, desde el punto de vista del núcleo, él ve como una especie de nube electrónica por los electrones que no paran de viajar por todos lados, y desde el punto de vista del electrón ven a un núcleo estático. Por lo tanto, si consideras que la masa del núcleo es mucho mayor que la masa del electrón y que el movimiento de los electrones son mucho más rápidos que el movimiento nuclear, ahí tienes la aproximación de Born-Oppenheimer. Y esto junto al método variacional, o sea, que nos dice, vale, junto, entonces más método variacional, obtenemos esta gráfica que ahora comentaremos, donde esto es la energía respecto a R y esto es la distancia R. Bien, a ver, ¿qué pasa con el método variacional? Lo que he dicho antes es que la función del hamiltoniano, o sea, los valores propios se van a tener que aproximar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se hizo? Pues básicamente se cogió una función phi de A sub i y se puso en el hamiltoniano. No funcionó porque, claro,
no puedes, o sea, no puedes acertar con una función, es imposible. Por lo tanto, lo que se hizo fue una variación. De hecho, o sea, medias, básicamente. Se hicieron medias, valores esperados, que es lo que ya hemos visto, y estos valores esperados nos daban una función de la energía respecto a un radio. Entonces, pues R1, R2, R3, etcétera, etcétera, etcétera. Y haciendo variar este parámetro a sub i, podíamos encontrar el punto en el que la variación del movimiento fuera mínima. De todas formas, ahora vamos a ver más en profundidad lo que es esta gráfica, que es muy importante. La vamos a estudiar a continuación. Vale, ojo, te paro aquí porque tenemos que hacer un trato. Tú tienes que suscribirte y darle a like si te ha gustado. Bueno, más bien si te ha ayudado. Y luego ya te dejo seguir con el vídeo, ¿vale? Así que, venga, hasta ahora. Y es que esta gráfica tiene importancia con la atracción electrostática entre los iones. Vale, a ver, pongamos. La gráfica completa va a ser la siguiente. Vamos a tener esto, vamos a tener esto y vamos a tener esto de aquí. Bueno, voy a hacerlo en varios colores. Rojo y verde. Vale. En rojo vamos a tener la energía de repulsión, que va a ser igual a una constante b exponente menos alfa r. O sea, que disminuye respecto a la distancia de forma exponencial. La verde va a ser la energía de atracción, o sea, la energía coulombiana, que es menos q cuadrado partido de r. Y la curva azul es la energía total, que es igual a la energía repulsiva más energía atractiva. Bien, obtenemos que si vemos esta gráfica, si interpretamos esta gráfica, en el punto RE, o que llamamos RE, tenemos un mínimo. Este mínimo es la estabilidad del enlace. Es decir, si nosotros, por ejemplo, nos situamos aquí en este punto, el enlace va a tener, o sea, los iones van a tender a atraerse, ¿vale? Van a tender a atraerse con bastante fuerza, pero si, por ejemplo, nos situamos aquí, pues los enlaces van a tender a repelerse con bastante fuerza también. Por lo tanto, esta zona cóncava es la zona de equilibrio, de estabilidad en el enlace iónico, ¿vale? Bien.